le escribió directamente, como quien dice, a los judíos. Pero vamos a aprender algo de lo que estuvimos compartiendo ya la vez pasada. Estaremos en la segunda parte hoy, razones para perdonar. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. Si lo encuentra, se pone de pie. Es una historia relacionada con lo que estaremos compartiendo. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios, Mateo 18, versículo... Bueno, vamos a leerlo alternadamente y así todos tenemos parte. ¿Lo tiene? Dice el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Todos juntos el 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué interesante, ¿no es así? Fíjese lo que dice el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Qué interesante es eso, ¿no es así? Diga conmigo, esta es la palabra escrita de Dios, la amaré, la obedeceré y la aplicaré a mi vida para la honra y gloria de Dios y para mi bien. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra y podamos aprender algunos principios en los cuales podamos obedecer y ser bendecidos a través de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Razones para perdonar, hermanos, es el tema en el cual hoy estamos tratando. Razones para perdonar, estamos viendo la segunda parte. Una ocasión un perro mordió a una persona, fue el médico lo revisa y estuvo viendo qué es lo que le sucedía y sí, el hombre tenía rabia y como iba la situación, si no se atendía se iba a morir. Mientras el médico sale a otro cuarto a tomar o agarrar un medicamento, cuando él regresa, él ve el paciente ahí como desesperado, escribiendo y tomando nota. Bueno, entonces el doctor se imagina que, oiga señor, no la tome tan a pecho, no lo tome tan en serio, el testamento lo puede hacer después. Y dice, no doctor, no es el testamento, son los nombres de las personas que voy a morder. ¿Usted ha sido lastimado alguna vez? ¿Ha sido herido alguna vez? ¿Ha sido traicionado alguna vez? ¿Ha sido engañado tal vez en una ocasión? ¿Es sencillo perdonar a aquellos que nos han lastimado o nos han traicionado o nos han herido? ¿Verdad que no es sencillo? ¿Por qué no es sencillo? Hay muchas razones. La carne. Queremos justicia. Que la persona pague lo que debe.
¿Sí o no? Y la mente trabaja y empieza a formular ciertas cosas del por qué nosotros no debemos de perdonar. Y sabe, hermanos, que hablar de perdonar es muy sencillo, ¿sí o no? Es muy sencillo, pero no lo es cuando se tiene que llevar a la práctica. ¿Sí o no? Cualquiera puede hablar y enseñar y predicar, pero cuando se trata de practicar la palabra, es donde muchos patinan. O la queremos cambiar o torcer de tal manera para justificar nuestro mal proceder. ¿Sí o no? Así que quizá una de las cosas más difíciles que tenemos que aprender es, como quien dice, superar nuestros conflictos, cerrar nuestras heridas y sobre todo seguir avanzando a pesar de lo que ha pasado. ¿No es así? Así que, ¿qué tan dispuesto estás para perdonar a aquellos que te han lastimado, que te han herido o que te han ofendido? Esta historia, si usted la ve con lujo de detalle, yo creo que aquí está representando a Dios en un sentido, ¿no? Pero vemos de que el tema de esta historia, de estos dos deudores, el que no sabe perdonar, no será perdonado. El que no sabe perdonar, no será perdonado. Y hemos aprendido, esta historia nos enseña que si no estamos en paz con el hombre, significa que estamos en guerra con Dios. Quiero que lo repita conmigo. Si no estamos en paz con el hombre, significa que estamos en guerra con Dios. ¿Acaso no es lo que nos enseña la historia? Como que el uno repercute con el otro. ¿No estás bien con él? ¿No estás bien conmigo? Dice Dios. ¿Sí o no? Así que por muy espiritual o muy santo que usted se crea, no, yo no le debo nada a nadie, ni he ofendido a nadie, porque Santiago dijo, todos ofendemos en palabra. Tú no te das cuenta que ofendes, tú no te das cuenta que lastimas, porque el salmista dijo, líbrame de los que me son ocultos. Entonces hay ocasiones donde ofendemos y lastimamos y no nos damos cuenta y pensamos, y saludando a las personas, y ay, que no sé qué, y las personas como, oye, ¿cómo puedes venir con esa cara y después de lo que dijiste o hiciste? ¿Sí o no? Y uno inocente. Entonces todos ofendemos y lastimamos en una u otra ocasión, pero Jesús nos deja un modelo muy interesante donde resalta la frase del Padre Nuestro, como hemos enseñado, Padre, como dice, bueno, lo menciona al principio, perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero cuando se trata de practicarlo, no nos conviene ser hijos del Padre Nuestro, sino que preferimos mejor ser huérfanos. Pues no me conviene. ¿Sí o no? Fíjate lo que me hizo, fíjate lo que me dijo. Cuando Jesús estaba muriendo y agonizando en la cruz, ¿qué es lo que recordamos ahí? Algo interesante ahí, hermanos, que él mirando a la multitud, la frase de él fue, ¿cuál? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. De las 7 palabras que él dijo en la cruz, la empezó y la terminó con una oración. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y al final es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí o no? Empezó y terminó con una oración. Pero eso es lo interesante. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero como le dije, si el Señor volviera otra vez a estar en la cruz, crucificado hoy, en el 2019, yo creo que Jesús ahora diría más bien, Padre, a los mundanos, perdónalos porque realmente no saben lo que hacen. Y a los cristianos, perdónalos porque no hacen lo que saben. Usted sabe que usted debe de perdonar, ¿verdad que sí? Pero los justificamos. No, pero es que mira esto y tú no conoces la historia, tú no has estado en mis zapatos, tú no sabes por lo que yo pasé. Ay, por favor, lamen mis heridas, ¿sí o no? Es la realidad. Así que sabemos que tenemos que perdonar. Como hemos dicho, es fácil conocer la voluntad de Dios, pero qué difícil obedecerla. ¿Verdad que sí? Y cuando perdonamos, estamos demostrando al mundo que nuestro modelo es Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. ¿No es así? Que Él perdonó a sus agresores en la cruz en el momento. No es de que, no, pues dame tiempo, Señor, que me baje de la cruz y pues le voy a pensar, si se arrepienten, pues yo los perdono. No, fíjese cómo estaban. Si tú eres y que, pues no, que decías que y que no sé qué. ¿Y qué dijo Jesús? No, Padre, perdónalos porque realmente no saben lo que hacen. En el momento. ¿Me explico?
Qué difícil, ¿verdad que sí? Así que yo creo que el gran problema que tenemos que afrontar la cristiandad en estos tiempos, yo creo que ya no es lo que dijo la Virgen María, haced todo lo que Él os dijere, sino más bien, haced todo lo que yo dijere, lo que yo quiero, lo que yo siento y lo que yo deseo. ¿Sí o no? Entonces, Dios nos enseña en su palabra que la autoridad, escuche esto, Dios nos enseña en su palabra que la autoridad de la voluntad de Dios, que la autoridad de la voluntad de Dios debe de estar encima por la nuestra. ¿Sí o no? Entonces Dios nos enseña esto, que esa es la razón por qué yo creo que algunos cristianos, no todos, que algunos cristianos están fríos, son desobedientes, carnales, desanimados, faltistas, mundanos, dando mal testimonio y comportándose como el mundo. ¿Por qué razón? Porque pensamos que nuestra voluntad debe de estar por encima de la de Dios. ¿Sí o no? Porque se dejan llevar tal vez por su ego, o se dejan llevar por su carne, por sus deseos, o por el momento. ¿Sí me explico? Entonces, mientras vivas tu vida para ti mismo y no para Cristo, siempre serás inconstante, no solamente en o para Dios, o en la obra de Dios, sino también en la voluntad de Dios. Si tú decides vivir tu vida para ti mismo y no para Cristo, siempre serás inconstante en la obra de Dios y en la voluntad de Dios. Recuerde eso. Es que lo que yo siento y lo que yo quiero, ¿qué me importa si voy o no voy, si hago o no hago, o si perdono o no perdono? ¿Me explico? Así que, y si Dios nos dice en Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que, como hemos dicho, si no estamos en paz con el hombre, significa que estamos en guerra con Dios. Y esa es una realidad. ¿Qué dice Dios? ¿No lo perdonas a Él? Yo tampoco, no tengo por qué. ¿No es así? Así que yo creo que tiene que haber una correcta relación con lo vertical y lo horizontal. Y recuerde, como le he enseñado, esto no tiene que ver con la salvación. Eso tiene que ver con la santificación. ¿Eres salvo? Sí, pero ahora está en la santificación. Ahora, esto provoca en sí ahora una lejanía entre mi relación con Dios a consecuencia del hombre. Pero a veces sí el hombre, pero también por mis decisiones que yo tomo. Y siempre culpamos a los demás. Es que me siento lejos de Dios. Y culpamos a las personas. ¿Sí o no? Y pudiera tener la razón, pero al final de cuentas yo soy quien decido si voy a estar cerca o lejos de Dios. Y eso no significa que vamos a perder nuestra salvación, pero sí va a crear una barrera entre nuestra comunión con Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué debo de perdonar? Hemos enseñado ya algo sobre esto. Primero, porque Dios nos manda perdonar aunque no lo desee. Tú perdona, no lo deseas, no sientes, tú perdona. Es lo que dice Dios. Segundo, porque Dios no perdonará nuestros pecados si no perdono. En tercer lugar, de lo que aprendimos fue porque la falta de perdón daña nuestra comunión con Dios. Y cuarto, porque al perdonar dejamos el juicio en las manos de Dios. ¿Se ha escuchado personas que dicen, Dios se encargará? Señor, lo dejo en tus manos. Eso es lo correcto. Sí, me lastimó, me ofendió, me hirió, pero Señor, como dijo Pablo, aquí está. Que el Señor se encargue de él o de ella. Dice en Romanos, si quiere ir ahí, Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 19. Por cierto, se me olvidó anunciar que aquí nos encontramos un reloj, no sé de quién sea, o a lo mejor lo dejaron de adrede para que viera el tiempo y no me pasara, ¿verdad? Pero no sé si alguien lo perdió, ¿no? Bueno, entonces vaya y búsquelo a la pulga la siguiente semana. Romanos capítulo 12, versículo 19, ¿lo tiene? Dice, si no os venguéis vosotros mismos, amados míos, si no, dejad lugar. Entonces el hombre tiene su parte y Dios tiene su lugar también y tiene su parte.
sino dejar lugar a la ira de Dios. Usted dirá, pues ahí está mejor Dios, ¿no? Dios se va a encargar, o se va a encargar mejor. Dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todo mundo dice justicia para todos, pero misericordia para mí, ¿sí o no? Es lo que todos queremos, y es ahí donde a la gente le conviene la ley del Antiguo Testamento, ¿no es así? Ojo por ojo y diente por diente, pero gracias a Dios que algunas de las cosas de la ley cambiaron, ¿sí o no? Gracias a Dios, porque si no fuera así, aparte o estaríamos ciegos o estaríamos muy molencos. Ojo por ojo y diente por diente, ¿sí o no? Gracias, Señor, ¿verdad? Pero cuando perdonamos, Dios toma ahí el delito, pero también Dios toma al delincuente. Dios está en todo. Dios está observando todo lo que está pasando, aún tus intenciones. Todo lo está observando, y el querer vengarte, yo me voy a vengar por esto y esto y esto, no te va a quitar la amargura. No te va a quitar el dolor tampoco, o el resentimiento, o el coraje que tú puedas tener con esa persona que te hizo daño. Solo produce, ¿sabes qué? Más flamas, es como echarle más leña al fuego. Así que al vengarte, ¿sabes qué es lo que usted está diciendo en sí contra Dios? Dios, yo sé más que tú. Yo lo puedo hacer mejor, así que yo me encargo de él. Tú hazte a un lado, Dios. Esa es su actitud cuando usted decide vengarse o no perdonar a esa persona. Y esa es la realidad. Y leímos acá en Romanos capítulo 12, versículo 19. Fíjese lo que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero fíjese lo que dice el 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, déjalo que se muera de hambre. No dice eso. ¿Qué dice? Dale de comer, ¿verdad? A ver, si usted sabe que esa persona lo ha tratado mal y le ha herido y le ha ofendido, le voy a llevar un platito de comida. ¿Usted lo haría o no? No, usted no lo haría. A ver, usted dice, sí, pastor, yo lo haría. A ver, levante su mano. A ver. Santa, ¿verdad aquí? Gloria a Dios. A veces nos gana la carne, ¿verdad que sí? Y luego que dice, si tuviere sed, que se muera de sed, para que se le quite, para que pague las que debe. ¿Qué dice? No, dale de beber. Pues haciendo esto, ¿qué dice? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa ese ascuas de fuego? ¿Como brasas? ¿Cómo? Usted ve que las brasas son rojas, ¿verdad? Cuando usted hace, la persona está parada ahí, esa persona usted le ofendió y esa persona sabe, y usted va hacia él, la persona va y está ahí como otra vez, no sé, y usted va también ahí con una actitud, ¿verdad? Y usted llega a esa persona y usted, en vez de decirle, ¿qué te crees? Eres un pibín, que no sé qué, y él empieza a echar, ¿cómo va a reaccionar? La persona va a defender. Pero si usted va, oiga, Dios le bendiga, mire, aquí le traigo un platito de comida para que se lo coma. ¿Qué va a pasar en la cara de la persona? Se va a humillar, se va a avergonzar, como, se la va a poner bien roja, de vergüenza, porque ya estaba como, a ver, ¿dónde vente? Pero, no, se va a sonrojar. ¿Me explico? Usted lo va a avergonzar en realidad, por hacer lo que es correcto. Y luego dice el texto, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Pero fíjese, ¿qué dice el 21? Quiero que todos lo repita. Al de enseguida dele un codazo, diga, mira mi amor, fíjate lo que dice aquí. El versículo 21 lo tiene. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces queremos dar mal por mal, ¿verdad? Entonces Dios sabe que tu dolor es grande. ¿Sí, usted cómo sabe eso, pastor? Bueno, quiero que vaya a Salmo 56. Va a haber algo interesante de lo que dice. Y hay muchos versículos que hablan de esto, pero decidí escoger este de Salmo, capítulo 56, versículo 8. ¿Sí trajeron su Biblia? Qué bien. No se ponga a verla en el celular. El celular es para cuando vaya en camino, ¿verdad? Pero póngale play, no se va a poner a leerla en camino, ¿verdad? Salmo 56, versículo 8. ¿Lo tiene? Dice, pon mis lágrimas, ¿dónde? Salmo 56, me equivoqué de texto.
¿Sí estamos en lo correcto? 56:8 dice, pon mis lágrimas, ¿en qué? ¿Qué es una redoma? Una cazuelita, un platito, ¿verdad? Algo así como un lavamanos pequeño, ¿no? A lo que yo sé. Pon mis lágrimas, fíjese el salmista lo que está escribiendo, pon mis lágrimas en tu redoma. Y fíjese lo que sigue, ¿no están ellas en qué? Ay, poder. Entonces Dios no solamente escribe cosas buenas de mí, Dios también está escribiendo las cosas malas que pasan en mí. ¿Qué significa eso? Que Dios sabe cómo me siento, Dios sabe lo que está pasando en mi vida y qué es lo que ha pasado, lo conoce todo a tal punto de escribirlo para que un día tú llegues allá, hasta que vaya, pero tú no conociste nada de lo que a mí me pasó, Señor, y que no sé qué. No, mira, ven para acá, mira, aquí está en la página tal, ¿te acuerdas de tal fecha, tal hora y tal día? ¿Te acuerdas cuando te enojaste con el pastor y no le llevaste a comer? Mira, aquí está. Todo lo está. No sé qué. Entonces, no están ellas en tu libro, pero fíjese, se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que esa me gustó cómo se tradujo. Dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Mira cómo Dios sabe todo, ¿verdad? Y dice, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Tal vez en nuestra piel se seque, ¿verdad? Nuestra lágrima, pero para Dios, no, yo acá las tengo. Dice, y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro. Dios lleva cuentas de todo lo que nos pasa, no solamente lo bueno, sino también a unas cosas malas. ¿Por qué? Yo estoy observando todo, tú eres mi hijo y tú eres mi hija, así que si alguien por ahí te hace daño, ¿qué hace el papá o mamá? Sobre todo las mamás. Como dice, uy, sacan las uñas. Va a ver, deja que lo vea. ¿Sí o no? Es lo mismo con Dios. En este caso, ¿verdad? Así que Dios nunca se queda de brazos cruzados. Tarde o temprano Dios va a hacer algo al respecto. Y así como Él no se queda indiferente al pecado, tampoco Dios se queda indiferente a tu dolor. Gracias, Dios. ¿Verdad que sí? Así que dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, pero en la Nueva Traducción Viviente dice, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen a su debido tiempo. No en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios, hermanos. Yo creo que Dios hará un mejor trabajo que el nuestro. ¿Sí o no? Usted ha tomado a veces cartas en el asunto, usted personalmente, y al final que dice, me arrepiento de haber hecho esto, la regué. ¿Quién ha pensado así? Somos humanos y pensamos que en el momento, una cosa le voy a decir, un principio, nunca tome decisiones bajo emociones. Las emociones cambian, hermanos. Estoy bien enojado y estoy bien molesta y que voy a hacer esto, y nunca dé ultimátums. Las emociones se le van a pasar y después se puede arrepentir. Así que deje que se le pase, como dijo Amán, cuenta hasta 10, tranquilo, y ahora sí, Señor, indícame, ¿sí o no? Así que vemos que creo que Dios va a hacer un mejor trabajo que el nuestro, así que no busquen vengarse, no busquen su propia justicia. ¿Significa eso que no habrá justicia? ¿Significa eso que no habrá castigo? ¿Significa eso que no habrá venganza de esa persona que tanto daño me hizo, que no es justo? ¿Ah? No, el versículo 19 dice, sino deja lugar a la ira de Dios. ¿Qué significa eso? Que sí hay venganza y que sí hay justicia. Esto nos enseña que Dios se encargará de poner a cada persona en su lugar. Tarde o temprano, a su tiempo, como dice el texto, Dios se encargará, que Dios enmendará, castigará o corregirá los agravios de otros hacia ti o hacia mí, o ajustará cuentas por nosotros. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Quiero que entienda esto. Al final de cuentas, tarde o temprano, la persona pagará su deuda, una en el infierno, o si esa persona se arrepiente y confía en Cristo, su deuda va a ser pagada, no en el infierno, sino
en la cruz. Pero de que va a ser pagada, va a ser pagada. Pero no, es que yo quiero que sea castigado, no perdonado por Cristo en la cruz. ¿Tú fuiste perdonado en la cruz? Entonces, ¿quieres que Dios te castigue? Tú debiste haber sido clavado en esa cruz y merecías ir al infierno. ¿Te clavaron en la cruz y te mandaron al infierno? No. Así es lo mismo con estas personas. En el universo de Dios, el perdón no significa que algunos crímenes no reciben castigo. Recuerde que todo mal será castigado tarde o temprano. Tarde o temprano. Significa que algunos crímenes son castigados en el infierno y otros en la cruz con el sufrimiento sustituto de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que dice Isaías 53:6? Creo que algunos conocen de memoria este versículo. Isaías 53, versículo 6. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gracias, Dios. Si se arrepiente esa persona y recibe a Cristo, quiero que escuche esto. Si esa persona se arrepiente, esa persona que te hizo daño y recibe a Cristo Jesús como su Salvador, veremos a nuestro peor adversario en el cielo. ¿Qué le parece? ¿Podrá vivir con esa persona por una eternidad en el cielo? A pesar de lo que le hizo aquí en la tierra. Usted nunca se ha preguntado, bueno, pastor, vamos a recordar todo lo que pasó aquí, allá en el cielo. ¿Sabe usted que la mayoría de las cosas sí? Pero como vamos a tener una mente perfecta, un cuerpo perfecto, va a ser muy diferente nuestra percepción de las cosas. Pero muchas cosas las vamos a recordar. Pero va a llegar el día donde dice el Señor, y aquellas cosas que pasaron ya no subirán, ¿verdad?, a la mente del hombre. Pero va a haber unos cambios, pero así que no abriguemos odio con nuestros adversarios. No le conviene. Hay una acción muy importante. Si yo como persona puedo verificar si he perdonado o no. ¿Alguien sabe cuál es? Como yo sé que he perdonado. ¿Cuándo? ¿Cuál será esa práctica, esa actitud? No sé, ¿verdad?, cómo pudiera llamarlo, o acción, que yo sé cuando yo he perdonado. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Recuerde que toda acción tiene un resultado. Cuando no hay perdón, alguien le lastimó, le ofendió y no hay perdón, primero, se produce un agravio. Segundo, comienza a surgir el resentimiento. Tercero, luego aparece el odio. Cuarto, luego aparece el rencor. Y quinto, el rencor se convierte en venganza. ¿Cómo sabes tú si tú has perdonado a esa persona o no? Tú no tienes pensamientos de, me las va a pagar. Si usted tiene esa frase en su corazón, me las va a pagar. Ojalá y alguien más se lo haga así como me lo hizo a mí. Usted no ha perdonado. Usted no ha perdonado. Y no se confunda porque hay algunas personas que dicen, ay, pastor, pues realmente yo no sé si he perdonado o no, porque no lo he olvidado. Y a mí me enseñaron que si tú perdonas, tú olvidas. No, señor, esa capacidad solamente la tiene Dios. Solamente Dios, a menos que le dé Alzheimer, es otra cosa, ¿verdad? Pero usted nunca lo va a olvidar, hermanos. Siempre lo va a traer allí, en su corazón, porque es muy diferente una cicatriz a una herida, ¿verdad que sí? Así que la acción para verificar si he perdonado es, no tengo deseos de venganza contra esa persona. Así que si no perdonas, no te conviene, porque esa actitud, esa acción te va a llevar a la enfermedad. Dice la palabra, quiero que vaya a Santiago, capítulo 5, versículo 16. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Así que si no perdonas, no te conviene porque puede llevarte a la enfermedad. Dice Santiago 5, 16, ¿lo tiene? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. ¿Cómo puedo sanar? ¿Vengándome? ¿Qué dice el texto? Confiesa y ora. Dos cosas, confesar y ¿qué cosa? Y orar. Ahora quiero que vaya a Salmo capítulo 32. Salmo capítulo 32, vamos a ver aquí al salmista David. Salmo capítulo 32, versículo 3 y 4.
Usted se ha topado con algunas personas que a veces no son muy grandes de edad y luego usted se va después de que la saluda y se despide, va usted con su esposo o su esposa ahí y dice, oye, ¿notaste? Pues tan viejo que se ve. ¿Quién ha dicho eso? ¿Verdad? Hay muchas razones, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice aquí el texto, ¿verdad? En Salmo 32, versículo 3 y 4, empieza el texto con mientras callé. Sí, dice, mientras callé, o sea, no lo confesé, no lo saqué, mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Entonces significa, hermanos, que cuando yo traigo eso ahí dentro de mí, ¿qué va a pasar? Problemas físicos, ¿sí o no? Y luego dice, en mi gemir, ¿qué dice? Todo el día, problemas, aparte físicos, problemas emocionales. ¿Por qué razón? Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, problemas espirituales. Y luego dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano, problemas sexuales también. Imagínense, todo lo que funcionaba ya no funcionó. Sea lo que sea, aún para trabajar, no tengo ganas y estoy deprimida y que bueno, por algo a lo mejor ha de ser. Entonces, nuestro cuerpo, hermanos, no fue creado para cargar este tipo de problemas emocionales a largo plazo. Amén. Así que si usted carga con resentimiento, con odio, coraje contra alguna persona, pronto va a haber, ¿sabe qué cosa? Un cortocircuito. Va a tronar. Tarde o temprano, hermanos, como le he enseñado, todo problema que no sale por la boca, sale por el cuerpo. ¿Sí o no? Hasta, ay, pastor, ¿cómo se llaman esas cosas del corazón? Me dio una embolia o me dio un ataque. A veces es por tanto estrés y tanta cosa que traemos. ¿Sí o no? A través de las enfermedades, peleas, ataques, maldiciones, insomnios, estrés, ansiedad. Tanta cosa. Carrie ten Boom, me gustó lo que ella dijo. Quien no puede perdonar a otros, rompe el puente por el que él mismo puede pasar. Así que te va a dañar, te va a afectar en tu vida, en tu cuerpo, ese problema que no has sacado. Y muchos creen que con no perdonar, piensan que están castigando a esa persona, pero la persona a veces está como inocente de lo que está pasando, ¿sí o no? Y en realidad eres tú mismo quien está siendo castigado o castigada, físicamente, emocionalmente, espiritualmente y de otras cosas también. Quiero que escuche esto, la falta de perdón conduce a la amargura, y la amargura es como quien dice, escuche esto, la amargura o la falta de perdón es cuando tú te estás tomando el veneno, pensando que la otra persona se va a morir. Me lo tomo yo, pero se tiene que morir. No, te vas a morir tú. Y la persona, bien campante y feliz, inocente de todo lo que está pasando con tu vida. Tú en la noche ahí pensando en esa persona, no puedes ni dormir, y aquella ronqui, ¿verdad? ¿Sí o no? Quitado de la pena. Así que si queremos aprender a perdonar, debemos de hacerlo estando al lado de Cristo, hermanos. Solamente a través de Él. Dice Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Pero fíjese lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Imagínense. Solo Cristo tiene la llave del perdón. Solamente Él para abrir todos aquellos cerrojos heridos de corazón. Y puedes sacar lo que tú tienes en tu corazón. Tienes que sacarlo tarde o temprano, tienes que. Y el perdón, hermanos, es algo curioso y quiero que escuche esto. Calienta el corazón. Cuando yo he perdonado, fíjese lo que provoca esto. Calienta el corazón y enfría la picadura. Ay, no siento. Pero ¿sabe qué es el problema aquí? El que no perdona, enfría el corazón y calienta la picadura. Y se enfoca en eso, ¿sí o no? Y es una realidad, hermanos, esto. Así que en vez de exigir justicia o venganza, estamos llamados para confiar en Dios como nuestro juez.
Y quiero terminar con esto. Una mujer holandesa, Carrie ten Boom, creo que algunos la conocieron, ella a sus 50 años de edad, resueltamente, ella dijo, yo voy a ayudar a los judíos, porque estaba la guerra en esos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y yo los voy a ayudar y los voy a animar y voy a enseñarles a que perdonen en contra de esos nazis que estuvieron lastimándolos en campamentos de concentración, abusando de ellos. Pero algo interesante, que después de que ella trató de hacer todo eso, de cuidarlos, protegerlos, esconderlos, lo encontró la policía. Se la llevaron, la detuvieron junto con su hermana Betsy y se la llevaron a un campo de concentración en Ravensbrück, en donde Betsy, su hermana, al final de cuentas, murió a consecuencia de los abusos. Pero pasa el tiempo, después de la guerra, Corrie trató incansablemente de que la gente perdonara. Mira, ya salieron de esos campamentos, perdónalos. Y andaba aquí, andaba allá, y enseñándole a todo mundo, perdonen, es lo mejor que ustedes puedan hacer. Y así estuvo por mucho tiempo. Pero sucedió un día, en el año 1947, que ella presenta una charla sobre el perdón. Había mucha gente donde ella estaba presentando eso. Al terminar su charla, una de las personas que estaba en ese lugar de Ravensbrück, si no me equivoco, sí, Ravensbrück, se presentó ante ella un hombre y viene y le estrecha la mano para saludarla. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Ella reconoce el rostro de ese capataz. Era el de los más crueles, los cuales abusaban de las personas ahí en esos lugares, campamentos. Y algo interesante, que cuando él empieza a estrechar su mano, Dios le bendiga. Y he pasado muchos tiempos, dice, en esos lugares, lastimando a las personas, pero ¿sabe qué? Ahora soy cristiano. Dios perdonó todos mis pecados. Pero ahora lo que yo quiero es que usted personalmente también me perdonara a mí. Y él está con su mano estrechada y ella, se le vinieron todas aquellas experiencias, abusos, horrores que ella experimentó. Dice que, Señor, me es difícil en su mente, en esos segundos, se le hicieron eternos esos segundos. Ella pensaba, Señor, no lo puedo perdonar, todo lo que me hizo, pero perdóname a mí, Señor. Pero en eso instantáneamente, donde ella aprendió, el perdón no es una emoción, es una decisión. ¿Sabe qué hace ella? Estrecha su mano y lo saluda. Donde ella lo saluda, dice que algo sintió, que entró por su mano, dice, llegó a su corazón y como que su rostro cambió, sus lágrimas empiezan a rodar en su rostro. Y donde ella empieza a sentir ese gozo, esa paz, dice, yo, hermano, porque digo, ya era cristiano, dice, hermano, Dios le bendiga, sí lo perdono. Y ella tuvo esa paz en su corazón, ¿verdad? En el momento. Fíjese. Así que hoy en esta mañana yo quiero que tú medites y reflexiones en esto. Quiero que cierres tus ojos. Estoy seguro que algunas personas te han ofendido, te han lastimado de una u otra manera. Y tal vez ahí traes ese resentimiento en tu corazón. Tal vez fue tu papá, tal vez fue tu mamá, tal vez fue tu hermano, tu hermana, porque casi siempre duele mucho más cuando es un ser querido de sangre. Así que en esta mañana, tal vez tú eres uno o una de ellas. Estás ofendido, estás ofendida, estás lastimada, estás herida. Y está abierta esa herida tal vez en este momento. Este es tu momento para que tú perdones y puedas sentir esa paz y ese gozo que tanto necesita tu corazón. Pero antes de orar por ti, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tienes tú a Cristo Jesús en tu corazón? Si es sí, gloria a Dios. Pero aparte, no solamente necesitas perdonar a alguien más, también necesitas perdonarte tú y que Dios te perdone por tus pecados. Y en esta mañana tal vez sea un buen tiempo para que tú entregues tu vida a Cristo. ¿Quieres tú entregar tu vida hoy a Jesús? Me gustaría que hicieras esta oración conmigo. Pero si tú ya eres cristiano y tú estás batallando, tienes problemas con ello, aún no lo entiendes bien todavía, ¿por qué no pasas aquí al frente? No para que perdones, si aún no quieres, no te podemos forzar a hacer algo, pero para que Dios cambie tu corazón.
para que Dios pueda darte paz y darte tranquilidad. Dices, no, pastor, me da pena, después van a saber que no he perdonado. ¿Qué importa? Y si aún así no quieres, bueno, ahí en tu banca, Señor, aquí estoy. No puedo perdonar, Señor, ablanda mi corazón. Toca mi corazón, Señor, porque yo sé y he aprendido hoy que es lo correcto y es perdonar. Hazlo, vas a sentir el cambio en tu vida. Pero si en esta mañana tú quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón, repite esta oración conmigo y di: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, Señor. Y ahora, Señor, perdono a aquellos, así como tú me has perdonado en este momento, Señor. Te recibo, creo en ti, Señor, y gracias porque me amas y lo mostraste en la cruz. Ahora, Señor, te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida, Señor. Gracias te doy por salvarme y gracias te doy por perdonarme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias también, Señor, por cada oyente que ha escuchado hoy, Señor, de ella. Y pedimos, Señor, que haya provocado lo necesario para hacer lo que es correcto, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Dales paz, dales tranquilidad, Señor. Y aún aquellos que aún no se han decidido a hacerlo, Señor, sé con ellos, Señor. Ten misericordia de ellos para que a su tiempo, Señor, tú puedas tratar en su corazón y hagan lo que es correcto y agradable ante ti, Señor. Así que bendícelos, Señor, guárdales. Y gracias te damos, Señor, porque al final yo sé que tú les vas a sanar, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.